Un padre es el ejemplo a seguir de todo niño. Un padre es tu apoyo, es tu motivación, es tu lugar seguro, es esa persona en la que puedes confiar, es esa persona que siempre va a estar orgulloso de ti, de tus logros, que se preocupará por ti siempre. Te dará todo lo que necesites, pero sobre todo que te amará y estará para ti el resto de tu vida. O al menos eso deberían ser los padres para los demás. Tristemente me realidad es otra. Mi nombre es Esta María Garrillo y el día de hoy vengo a decirles que no es nada fácil vivir con la figura de un papá machista, egoísta, mujeriego, controlador, asfixiante y tóxico. Desde que tengo memoria, siempre anhelé una familia núcleo, una familia muy unida, muy amorosa, muy feliz. Que mi vida prácticamente fuera como en los cuentos de las princesas, perfecta y con un final feliz. Que mi papá fuera mi todo. Siempre vi cómo mis amigas tenían un padre fabuloso, que siempre las apoyaba, que iba a la escuela por ellas, que si se caían, ahí estaba él para apoyarlas. En cambio, mi papá estaba voluntario. Desde que tengo 6 años, mis padres discutían y tenían sus problemas. Y había veces que simplemente no entendía el porqué de las cosas. Y me iba a mi cuarto y aunque trataba yo en serio de no escuchar los gritos, las peleas, las groserías, era algo imposible. Había ocasiones en las que yo me tenía que meter para que mi papá no golpeara a mi mamá. Más de una ocasión. Y aunque las peleas eran frecuentes, cuando llegaba a pasar, eran peleas muy fuertes. Mis papás se dieron cuenta que a pesar de que ellos me decían que no les hiciera caso, que no los escuchara, que era normal que las parejas discutieran, que pelearan, que tuvieran problemas, pues realmente a mí me estaba afectando mucho. Y cuando tenía 10 años, la psicóloga de mi escuela se empezó a preocupar, porque yo, aunque me veía feliz por fuera, por dentro estaba muy mal, estaba bajando mi promedio y ya no estaba rindiendo igual. Entonces mis papás fueron, la psicóloga me hacía muchas preguntas y era más que nada como una plática. Yo hablaba con ella, le contaba todo y fue entonces cuando mis papás dejaron de discutir tanto y dejaron de exigirme tanto académicamente en mis pruebas. Me empecé a venir arriba y empecé a normalizar mi estado de ánimo. Pero obviamente pues me quedaron inseguridades y me quedaron traumas que nunca voy a olvidar. Durante 17 años yo creí que mi papá era un papá que nos quería mucho, aunque le costara trabajo demostrarlo. Creí que él respetaba a nuestra familia, que respetaba a mi mamá, y en julio del año pasado me di cuenta que no. Me di cuenta que él era un total desconocido para mí y yo, de 4 años, jamás hubiera esperado todo lo que su mamá estaba pasando por culpa de su padre. El año pasado, mi mismo padre me abrió los ojos de una manera tan cruel, tan dolorosa y deshonesta, y yo sentí que fue un golpe de realidad que no esperaba recibir. Me di cuenta que mi papá no nos tenía tolerancia ni empatía. Me di cuenta que él era machista, que él era egoísta y además no tenía respeto alguno ni por mi mamá ni por la familia. Me decepcionó por completo desde el momento en el que supe que había engañado a mi mamá de la manera más vulgar. Mi mamá, desde que se casó con él, no tuvo amigas, mucho menos amigos. Se olvidó de las salidas, de los viajes familiares.
dejó de trabajar y prácticamente dejó su vida por él. Y mi mamá, hiciera lo que hiciera, mi papá nunca estuvo conforme, nunca fue suficiente. Mi mamá siempre respetó mucho las medidas que había puesto mi papá, con tal de que no nos estuviera molestando. Pero cuando yo pasé a sexto de primaria, mi mamá y yo hicimos un vínculo muy fuerte con la maestra que nos tocó y con su familia. Entonces, cada vez que nos íbamos involucrando más, llegó el punto en el que mi papá tenía que conocer a ella y a su familia, porque ¿cómo las voy a dejar sin saber que ya dentro de esa familia? Entonces, mi papá, cuando la conoció, al principio todo estaba bien. Salimos bastante seguido con la maestra y su familia, e incluso fuimos a 2 viajes con ellos. Pero cuando yo pasé al primero de secundaria, la maestra se alejó así, de la nada, y mi mamá y yo nunca supimos por qué, y a mí me hablaba muy secas, muy con compromiso. Mi mamá intentó hablar con ella muchas veces, y ella nunca aceptó hablar. Se alejó por mucho tiempo, y mi mamá y yo tardamos algo de tiempo para superar esto, porque realmente éramos muy unidas. Llegó el día en el que mi hermano pasó a quinto de primaria y le tocó a esta maestra. Esta maestra, cuando le volvió a dar, le dijo a mi mamá: ¿sabes qué? Ya pasó tiempo, ya tenemos que aclarar las cosas, te voy a explicar qué pasó. Mi mamá fue a su casa, empezaron a tomar café y le explicó lo que había pasado y mi mamá no lo podía creer. Mi mamá comenzó a llorar, empezó a pedir perdón en nombre de ella y de mi padre, porque mi mamá jamás se hubiera imaginado que mi papá iba a cometer semejante falta de respeto a alguien que era tan querida por nosotras. Resulta que un día mi papá habló con la mamá de la maestra, pero las llamadas de mi papá ya eran diarias y la mamá de la maestra ya se sentía acosada. Entonces, un día mi papá le habló y le hizo un comentario de abuso sexual. Le hizo comentarios referentes a sus partes íntimas y que él estaba ahí y que quería con ella y así. Entonces, pues imagínense, tenía mucha vergüenza, tenía mucho dolor y yo no supe en ese momento porque fue mi mamá sola. Entonces, yo supe meses después y yo tenía coraje, tenía dolor, me sentía fatal, porque después, justo una semana después de que yo me enteré, la señora falleció y yo ya no la pude ver. No le pude pedir perdón por lo que mi padre había hecho. Sentía coraje, rabia, odio, repulsión. Sentía mucho asco. Sentía cosas tan feas hacia mi papá, porque por su culpa perdimos mucho tiempo, perdimos experiencias, perdimos días importantes y yo siento como si lo hubiera perdido todo con ella. No pudimos disfrutar como se debía. Y todo por un comentario imprudente, porque la señora se merece todo el respeto del mundo. Ella era la persona más noble, bondadosa y amorosa que hemos conocido. Ella siempre nos recibió como su familia. Ella le abrió los brazos a mi papá, lo llevó a su casa, lo escuchó, y que mi papá haya hecho eso, yo jamás lo podré ver.
Desde ese momento yo ya no tenía paz, porque ese odio que sentía yo jamás había odiado a una persona. Jamás. Y cuando yo sentí eso, sentía tanto peso, porque a pesar de todo eso es mi papá. Y que él sea mi papá y haya hecho eso, me dolió, me afectó. Y el día, mi papá sabía que nos afectaba el estar separadas de ellas. Y nunca nos dijo nada, nunca se atrevió a decirnos nada. Y el día que se lo dijimos en la cara, lo negó. Lo negó, no hubo poder humano que lo sacara de ahí. Y más que nada me duele ver a mí, yo chiquita, yo no sé de aquí, me duele ver a esa niña que ella creció pensando que su papá era el príncipe azul, que se había casado con su mamá para vivir felices hasta el final. Y con esto les puedo decir que la vida para mí no fue como yo la soñé chiquita, pero siento que gané mucho al darme cuenta cómo es mi papá realmente. El vivir con mis abuelos, con mi mamá y mi hermano, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque el ambiente violento que hubiera estado sometida si yo hubiera vivido con mi papá no era demasiado desgastante. Todo el tiempo admiré mucho a mi mamá, porque ella siempre estaba feliz a pesar de los problemas que tuviera con mi papá. Entonces, les voy a dejar una última frase que me marcó mucho, que dice que la sonrisa en el rostro de una persona no significa la ausencia de problemas, al contrario, significa la fortaleza y la habilidad de permitirte ser feliz y sin otros.